Paisha pamba, eisha pa peina, coina, na ame ayu, imagina. Agüero mañana de venían de programa mi, pen de programa entero betiva, pen du seba, gira vagina, ca alfatoral, hermano, fuera. En Aguirú, Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoime. Peina, llevita sombra de TP, me llevo a vender y quería vender de ya, y queja un aqua, piname. Peina, ojo ma, baby, me se sain, boqueman de hoy. Vete, abrazo. Rompe espalda. A Peisha, Coisha, Naame, edición número 614 de Ga'al hermano, fuera primera de Corintios, capítulo 11, y quema verso 3 de donde te ora. Mire que abuye, que entero vete a beber, me jarco ya pues acá vejina. A tema, oye, que Pastor Sergio veí, sí, oye, revisado, oye, descubrí, por andú, oye, yureña de video. Ga'al Hatorah, lo mitad, ve que. Por anduji hoy lo mitamba esa año de topa YouTube va ese pico ka hija tora donde escribí pero reika youtuber reika algunos dice no sé porque o muy ka hija tora no saltáis ñeja ana escribí por ave o en Haishaina de título bebé. Ella tendría a veces ella huyeron de guaraní o sen de otra cosa. Entonces demos ya eso es K-A-U. Pero oye escribí Haisha bebé. Letra bebé pillamos cuando hemos hecho letra C bebé. No, letra K lo mira. Bebé y con la problema imagina por lo menos. Capaz que sea ese tu problema. Happy último ITV oraja H hermano o hermana Torah oraja H último ITV a lo mejor un mi error me la no sé de Gina pero la mayoría ve cómo no se ponen 20 a ver Pastor Sergio donde hago espectacular o ya ponían de la video y no haya revisado y que lo mitad por anduñan de hoy o paisa guareima lo mitad estudiamos último ve ya entero vean de ahí gusto ahí con cada una vez lo instante ya hoy me van a muy consejo la no sé me na cada a pega tu pe ha Torah último y tv Torah ora hati h bueno ya es a mí otro digo a ver bárbaro hey y las evidencias que nos diste acerca de añan de evidencia, pero a mí oye pues no a estudiar, oye, añan de llaves nada. Estos son los estudiantes de Primera de Corintios capítulo 1 verso 3, los hermanos de Centroamérica. Oye, oye, te caí. Oye, Urey, que evidencia la Mateo 28, 19, la adulteración Mateo 28, 19. Ambos sabemos que era pego primera de Juan 5, 7, 8 adulteración. Japé la documento de la Iglesia Católica afirmando que ellos cambiaron Mateo 28 y 19. Jamba epa ira el Mateo hebreo original ve. Mateo hebreo original Mateo 28, 19 ve. Pues y que el bautismo era en el nombre del Mesías. Habla acá de la existencia de ese evangelio hebreo de Mateo, o sea, espectacular. Dicho sea de paso, ya en Boasa para mañana de evidencia y fuera. Apenas la evidencia para. Sí, apenas ya era acá algunos venían ojo peaco creo Niceo Constantinopolitano, peaco a enviar imagina ojo recibimos lo mitad. Ahí donde empezaron a hablar acerca de Peango oye Punujicue o en imaginamina año 325 imagina. Por fin ya potati documentos y acerca de la divinización, o sea, el Mesías, el Todopoderoso. Pero en primero ocurre en mala interpretación doctrina en palabra. Ese tío vaya ahí nave ojo si le término ve ahí escrito en oral pesan de ahí apellado documentamos a partir de Constantino Yupio como jefe de la Iglesia Católica, el emperador romano, o estructurada o oficializada o imperializada bebé ya oye por un mombo ahí acá está el documento vaya
pele mina. Bueno. Eh, qué guay. Upeango mensaje, el menos mensaje de los icotas se van a email conectado en WhatsApp. Entonces, upear en la recibir el mensaje, pero peango la problema ya enviaron de la evidencia de algunos estudios de Tora en YouTube. Yo lo intento ayudar más era pero para línea activo peango o para una idea activado para ver la peaco internet peaco vengo allí me peaco más 595985 162 975 pea la de línea pea línea personal línea personal japetigo guau upea vengo lo mitad resulta ser que a veces se ayuda a hacer que se la ayuda a mí ofrendita a mí algunos giras se deja orecotigo entonces hay en botigo a entonces puede arreglar con la línea tigo pero no iría activado y que internet cuando van a ganar ese teléfono bajo y van a activado que y cote allí nada bueno entonces a ver si ya enviaron de ese papá o esa hermana querida hermano o hermana la veneno más se la de mensaje porque no ese no está activado en internet todavía en WhatsApp. Bueno, y tu hago pues esto sería ya resulta ser que Pablo el apóstol Pablo ya lo que pasa es que lo mitad malinterpreta pues y doctrina o sea ya puede hacerlo mitad más para quién es el desobediente el que hace lo que dice Pablo o lo que lee lo que dice Pablo y dice que ya se abolió esos mandamientos respecto a los velos de las mujeres y qué o sea, bueno mala y desobediente aba la olla pola y a Pablo tepa o leela Pablo y yo lleven sepamos oye famoso ya bolipama la parece pico Pablo J. Oñe y mandamiento ya volía cuere más ya pocata. O donde dice también que tal mandamiento sea ea QPM ko han habido ni anulama Pablo de ide la ya pensaban pensan o segunda la defender y timba de veina seguramente su opinión ni nada. Algo 10 hay que tener cuidado con la interpretación porque Iga tuya y equivocada, a ver, iga tuya no, Pablo, no abolir hija completo la, como a veces dice, ahí la nombre de la congregación, pero que las hermanas y si no usan su velo se le considera indisciplinada, tiene que usarlo todos los días, solamente para dormir se sacan o para bañarse. Porque le he contado por pecado o se le disciplina en tata congregación. Bueno. Velas allá hay cuál importante el trasfondo histórico. Va el cuaco pongo va eres Pablo bueno pues ya esa año de versículo ni a y más se porque se van a pegar peguain. Añe hágase esa ahí en la versículo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 3 al 6 y dice, a ver, ¿qué pedazo? 11, 3 al 6. Bueno, velo de las mujeres, a ver la tema ahí por lo menos. Según entender la llave C. A ver, velo. Sí, lo mitad apetece. ¿Por qué las mujeres tenemos que usar ese velo siendo que el Mesías no habló de eso? ¿Será que ese versículo no fue adulterado como lo demostró usted con otros versículos?
Y no sé, hermano, o sea, hermana, vea, hermana, mujer y hermano, yo puse. Eh, estando que ella con la lucha contra a género, cuál se moñeva y pamole. Bueno, eh, apego la tema, claro, el Mesías no habló de eso porque se trata de cultura también. Apenas mandé una cosa, hay Pablo que en su momento es como líder, como y líder y como maestro de la palabra, de la Torá, de la ley, porque él era maestro, todo lo, entero, niña de esa hay poco detalle, entero, vea maestro, oye, que supe en la escritura, eh, eh, eran de la ley, del Pentateuco, ¿se acuerdan? O legislar, o interpretar, o purúana, o aplicar, mía, según el tiempo, la circunstancia, el lugar geográfico y festividades y mía y nayera en cuenta. Va el territorio pepa y para gentame y para extranjero va el tiempo festivo pepa completo eso se lleva en cuenta. Entonces se legisla, oye ordenado, oye estipular de acuerdo a las circunstancias o empieza igual ley. Entonces, ¿qué hizo Pablo acá? Ya le mina, a ver, ese pico Pablo, vean, uno ya adultera ahí. Por lo menos estas cartas de Pablo, ya es más meme que se ve, Primera de Corintios y Segunda de Corintios no tenemos informe hasta ahora de los grandes eruditos. A mí, tapizacuera arandula pipucú o huillo o ajicuey o ajicuey itacuape jambae ja otopaji umaguaré escritura jambae. Entonces, arqueología bíblica, oye, arqueólogo, eh, paleografía mía. Los filólogos estudian de mi escritura más para escribir mope, para escribir el mismo autor, para escribir otro autor más para continuar, un autor te puede aportar libros, te pone 2, 3, 4, la letra los pillas y cuey, va año guaré para papirografía, los papiros desde qué tiempo, datan, va el tiempo que puede escribir, va el tiempo que para figurar, los escritos más antiguos están en papiro. Y bueno, Upecha Yahashi Vejinamia y estudia Paitena. Y ninguno de ellos hasta ahora te dice que por lo menos Primera de Corintios está adulterado más. Por lo menos que ese no es de Pablo más. Está estipulado que es de Pablo. Primera de Corintios, por lo menos a ver ya. Ahora, Oruca Javeñan de Jicuello, Otopa Jave Jicuello, alguna adulteración. Allá pilla pero la once en el programa ya corregí ya. Hay cosas que de repente el año pasado donde hay año porque yo descubriramos entonces usted haya explicado usted. En este caso, esta parte ya le dan verso 3 al 6 por lo menos, todo el verso hasta el 16, abuso de la cena, mía, todo hasta eso es cuestión de interpretación el problema, anda ahí adulteración. Y lo que podría ser, diga, tuña ni problema y mimi, algunas variantes textuales, algunas palabras o varias y mías gana no ir y la hija y se en el original griego, va. Un mía va pela y catula niña problema y mi pero un mía ya es por hacer solucionable. La ibaía, la oimba, el adulterado, janda ya pilla y jañan de ya polla y coaviación de jaira. El caso de que Mateo 28, 19. Juan, primera de Juan 5, 7, 8, mía, lo está obvia pa. Oye, adultera. Mala traducción de Juan 1.1. Y la pecha ni aún en el griego, donde es canero en el griego antiguo. Va, es para la y sea, ustedes ordenaron la palabra. Reina Valera allí. Vamos a faltar algún artículo y bueno, pues me ha que tapaba ya explica pama, ya se coja en DMM la va esa para veces la ya pilla ya o la mopa y la pa o a una coma que se puso allí que no tenía que estar y coma ya por la diferencia. El caso de hoy petí mala interpretación te digo, hoy estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Apeñe contra ese país te mango vea la el Mesías profetizada, acuérdela y 3 días, 3 noches o mano peor resucitada
Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre oía en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ah, Reina Valera, tú hoy mismo estarás comiendo el pan. No, no cumplí las 3 días, 3 noches, pedía y te ve al instante humano a ella o más muy vaga. Qué bárbaro. Y él ya pues a punto y coma. Usted vende hoy la diferencia. Mismo, hemos dicho la palabra ahí. Que a lo mejor no le coñan mismo. Le pusieron algunas palabras. Ay, 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 y tú, Hugo, gracias al Todopoderoso, ya ceja, ya entendé a Yarecua evidencia, ya monbe. Bueno, ya sin evidencia, no ya pues, vea. Bueno, ale, mitan, así que hermana, no te vayas a preocupar, acá vamos a aclarar alguna cosa. Ahora, se metemos ahí la congregación o decidía. Ya, aletas de PM, ya ponen en debe tiene ese que sí, mi. Entender mía, entender, me tomar la decisión sobre las exégesis que vamos disertando en este programa. Bueno, pero quiero que sepáis que Cristo, bueno, y por una doble, os alabo hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, apego y con la antes que nada, velo, a ver, digo, otro era el tema. Bueno, cuaco, hoy pedí congregación, mujer profetiza, o sea, mujer profeta y varones profeta. ¿Quién tiene más jerarquía si los dos tienen el mismo llamado? Mujer profeta y varones profeta. ¿Quién tiene? Malo manda a ver, digo, vea la por anduese, más jerarquía. Socorros. Guataminas. Bueno, vamos a ver. ¿Y quién había covelo las mujeres? Cuaco pregunta, vea. Oye, pues apiba una hermana. Eso de que las congregaciones y supe Pablo Pico y a ver todos los días que peipuruja, que Juan de peipe aja, pe yajujanwa. Jala anda peipuruino todos los días la velo, pe violar la ley. Dijo Pablo eso. Encontramos eso. Cuidado. Hay cosas que ya anden más ya agregar en la lomita. Como líder. Y anden más ya yo puedo vecina huevo Pablo de Irina. No, ni en la Biblia católica. Ya dice a mí. Pero quiero recordarle que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es varón y la cabeza de Cristo es Dios. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Bueno. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, falta el respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se la corte al rape. Que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape, pues que se ponga el velo. Bueno. La ya de coño vete trasfondo histórico. Bueno, a ver, bueno, las pintas entonces ve muy a la velo y Pablo, sí. Pero no está hablando acá de ningún mandamiento que dice que si no se pone el velo está en pecado, hombre. O que se orecuana todos los días la velo iñacane, tampoco dice eso. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Allí guapa, man. Porque a mí me estaba preguntando ahí acerca de los judíos que usan el y chajelón. Así onda ya ella, güey. Va a coger a esa mamone pire híbigo.
¿Cómo se llama el gorrito que le parece al mamón y que usan los judíos? Pendejo mal, se me veina. Igual también usan los obispos. ¿Quién se copió a quién? Aunque algo, bueno, si los judíos empezaron, pues obviamente la iglesia católica le copia a ellos. Mm, eh, ahí con la jera, güey. No es buena. Kipa. Guajera, güey. Bueno. Y otra pregunta, yo ya por lo mitad. A ver, eres de la Pablo. Si era un judío porque él estaba en contra de la cabeza cubierta. Bueno, quizá no habló del, en hora de orar, o Pablo, a ver, elimina, a ver. Pero quiero recordarle que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, pago es Pablo. Ahora, tampoco dice que está prohibido que usen. Si quieren usar, van a usar allá. Pero, a ver, momento por lo menos de orar y profetizar. Va a irse profetizar, ministrar la palabra que está en la Sagrada Escritura, en un término sencillo hebraico. Y ande profetizar, bella, es solamente un profetizaje y ande oye sucede esta cosa, o esa visión, todo eso. También, pero netamente, Pablo no está hablando acá del ministerio profético de Isaías, Jeremías, Miacuera, no. Ya, profetizar se le decía a los líderes que ministraban la palabra, enseñaban la palabra. Porque tal vez tenían inspiraciones y enseñaban correctamente. Y una forma de guiar al pueblo. Profetizar también, profeta y profetizar viene también a ser como portavoz del Todopoderoso. O voz del Todopoderoso y significado profundo. Como que alguien agarraba la escritura, separaba y leía y explicaba la escritura, era también considerado profetizar. Las mujeres también podían hacer eso. Podían orar en la congregación y se le permitía a las mujeres también, según vemos acá Pablo, estamos hablando de la congregación ya nazarena, estamos hablando de la congregación de los hermanos en el Mesías, dentro de la congregación de hermanos en el Mesías. No estamos hablando de congregaciones judías netamente ortodoxas heredas, ya otra cosa. Aunque ahora ya tienen rabina y todo también allá. Pero a veñeñeina de las congregaciones creyentes en el Mesías. Va, y Pablo, la mujer, porque ahí habla la mujer. Pero quiero recordarle que la cabeza de todo varón es el Mesías y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del Mesías es Elohim. A ver, aclararse y cosas. ¿Quién es la cabeza del Mesías? Yahvé, el Todopoderoso. Yud Hei Bad Hei. Bueno. Entonces el Mesías anda ahí el Todopoderoso porque ahora con la cabeza. Allá. Pablo, en ningún upeago se la coque pero que estaba ti pastor. Y le mostré, el 1 Timoteo 3:16 está adulterado. Porque ahí de Pablo en ningún momento no de Irijahue que el Mesías, el Todopoderoso, a Timoteo vengo y dice. Pero ya le demostré que ese era un versículo adulterado, eso fue puesto después. Y hoy va la evidencia, la letra griega, esa pajicuyo o pequeña rayita, y hoy con la diferencia. Tiene su explicación, pero está adulterado. Ahí no dice Dios se hizo carne, no, dice Él se hizo carne por el Mesías. Bueno, entonces, hermano querido, el Mesías tiene su cabeza. Ahora coja el jefe, ahora con la juizaje indeable. La misma cosa, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Reina Valera. Orecola y Yara, Orecola y Tua. Ape Pablo y Orecola y jefe, la juiza, el Mesías Orecola juiza. Pe Cuimbae, el Mesías Orecojaisa pe juiza, es añanderute este. Pe Cuimbae Orecola juiza.
jaea el Mesías. Jape cuimba ore coja la juvisha, jaea el Mesías upe cuña ore con la juvisha. Jaea hinape imena, pe varón. Estamos hablando, en este caso estamos hablando de jerarquía. En este caso sí se habla de jerarquía. En el otro caso del profeta varón y el profeta mujer, más para si lo duermen, entonces ahí no se refiere al ministerio profético del tipo de Isaías, Jeremías, mía. No, porque cuaco hermana y ungida abeja, o Isabel, la futuro, la Brenda, no. Ya le expliqué en qué sentido se está hablando de profetizar. Entonces vemos que las mujeres tienen que estar sujetas a su esposo o al líder de la congregación para leer la escritura, hacer algún o dirigir mi pepe o purajeita o orata o compartir la escritura. Pueden hacer, eso no está prohibido. Pero tiene iman de orecole y cabeza. Ahora, eso de que la mujer profeta y el varón profeta, si los dos tienen el mismo llamado, a mapa manda ver, mapa ido a TV, eso no corre acá. Sí, culpata por no de ya no se trata de ese, no se está hablando de ese ministerio. En las IUP y en la tema. Bueno, ahora, si un varón, bueno, mande o deshonra. Ahora, si ustedes me están preguntando si un judío, ahora yo soy de Shaila Pablo ora un vareja la orecopa la iñaca arigua. O sea, vengo belleza se belleza. Pero nadie me da esa evidencia siendo a topay. O sea, me pueden dar una evidencia de que Pablo oraba con su kipa o su parece que era peñacario muy talipio, va. Bueno, no sé. Pero va, esa picola anina pecha pe orar di varones. Anina pecha pe dirigir la culto. Porque me vengo la pende cabeza pereco. El Mesías. Anipe mo ashui la pe ya, no cubran de él esa autoridad que él tiene sobre ustedes. Bueno, demuestren que el Mesías tiene autoridad sobre ustedes. Las mujeres cuando se cubren la cabeza demuestran que su esposo tiene autoridad sobre ellos. Si no se cubren es como un acto de rebeldía y luego para allá y cuadran porque tampoco Pablo dice así está en la ley. A ver la quieta, Gina. Bueno, trasfondo histórico, va el oikua ape, va el oña, lo está iglesia le bimbe pamba eso oña. O duda, pama pues lo mitano me pa adulterado pa omba. Y es a mí pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Elohim es la cabeza de Mashiach. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Mándula y cabeza. Más pico deshonra el oñemo acá y paro ora y Pablo se va leyendo la y apacha. Pese bodo que hacer un periodo esa mío pese bodo que habla man. Ya guacane y ya no asa pucaita la pese bodo que ambos se hoja hemos de hablar. Todo hombre que ora profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. ¿A quién es su cabeza? ¿Quién es la cabeza del hombre? El Mashiach. Se le deshonra al Mesías que te ha explicado. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Más velo deshonra y nada la pecuña. La imena ve o la líder si es soltera o viuda. Y al deshonrarle al esposo es como le está deshonrando al mismo Mesías y al mismo Todopoderoso. ¿Por qué? O por jerarquía, por cadena ya eso o la mando o la honra. El Mesías honra al Padre, el hombre honra al Mesías, la mujer honra al hombre, a su esposo, al varón. Y los tres, la mujer, el varón, el Mesías, los tres la honra al Todopoderoso. De modo que uno ya puede ahí no algo al Todopoderoso la ofensa. Primero. Allá. Bueno. Oigo ya pitar ahí. Bueno, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta. Habla pita seco, esa pite mía. Entendemos mucho
estudiantes y allá hay algunos eruditos o entender la misma forma o se entender ahí. O vengo pe cuatro pe ya pues. Se dice no pe puru todos los días, pe puru todos los días la velo. Pero entendemos aquí que solamente se refiere Pablo en el momento que las mujeres están en el culto, están en la congregación. Porque ahí, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza de cuidado, refiriéndose en el contexto de que o hija vejina y mename bajo autoridad de los hombres ahí en la congregación. ¿Mm? Entonces, upebe por respeto, porque ahí la imena, ahí la líder de la congregación. En ese momento, ella usa el velo. No hay rastro de que tiene que usar todos los días. Pea la Sheikha tú me la respuesta. Ahora, ya poseo, seguita. Acá me dice que hay cambios de colores según los días. Bueno, mira ya. Eso ya son ya muy de dogma, va a ser digo, vaya mandamiento de hombre, más. Hermana, sí, acá me dan el nombre de esa congregación que no voy a decir. Se cambian de colores los velos y lo tienen que usar todos los días. Solo para dormir, bueno, es la misma cosa. Depende del día, la color. Esos son mandamientos de hombre. A ver, Pablo está dando consejo. Ahora, no está imponiendo de ir y bueno, ve, oí la mandamiento, ve así o sí, pecha, bella. ¿Por qué Pablo está dando ese consejo? Y hay que mirar el trasfondo histórico. Según el trasfondo histórico, en ese tiempo, oí la sacerdote que era de los siervo de los dioses paganos, sacerdote pagano, oí la sacerdotisa, o sea, cuñá, pero ejerceu recoti rango que te poniendo a veces se tenía y más lo manda a ver a la profeta hombre o profeta mujer ya. En el paganismo sí había eso, puja de poder. La cuñada mandaite, la sacerdotisa, orecó autoridad sobre cientos de hombres que se iban en ese culto, depende de qué Dios sea. Y esa sacerdotisa tenía sus novicias, la y secretaria Yeh. Estas se raspaban la cabeza. Todas tenían la cabeza rapada para demostrar su servicio santo supuestamente allá, prostituta sagrada, güey. Pero santo para ese su Dios. Y hay acá a investigar en ese más o menos el culto más o menos la pecha ahí mútico jora europea la idiótico va exagerará ok, acá está ya se está ya no está Pepe 11. Bueno, Pablo posiblemente responde a una queja de que se quería imponer una costumbre de un culto ajeno a la congregación, posiblemente llamado Dionisiacos, culto al dios Dionisio. Dionisio. Benito, entonces, en donde no había orden, ya que era un culto al dios del placer y la sensualidad, donde aparentemente había sacerdotes y sacerdotisas y tenían puja de poder. La cuñada, o un cuñado manda y te vea a la sacerdote, o sea, ahora influencia. Ahora no me pregunten qué hacían para tener más poder, no sé si Oreco vea para seguidor o cómo es la cuestión de investigar, pero sí, había mujeres que tenían más poder que los hombres. Esa costumbre de estas mujeres que tenían poder sobre y autoridad espiritual, pero a los dioses paganos, tipo upeape costumbre oye moinguese corintio en la congregación. Pablo dice, bueno, hermana, pela ave, hoy orden. Ahí no muy mi cuña cuera oye acá pero baja oye prostituía o servirle a Dios o manda paco y va era entero pepe oye apoya posea no
A peña de ella dejó orden. Hoy la cabeza superior, el todopoderoso, el Mesías, hoy sujeto a la itúabe, el hombre está sujeto al Mesías, ande, hermana, ahí está sujeto a Nemena. En santidad y conforme, sujeción conforme en santidad y conforme a la escritura, obediencia a la escritura. De ir veina Nemena mandatan de ella potan de ella posan en pepotita usted ordenada ahí ve ahí. Ni entender upea. Entonces ya es el trasfondo histórico, es decir, había un peligro de que esas costumbres paganas, idolátricas y detestables se introduzcan dentro de la congregación. Imagina. Pablo oyocó a una porque ya me por una la cuña fuera. Inclusive una parte de ita mi cuñame. Las mujeres, por favor, cállense en la congregación. ¿Por qué? Porque hoy me cuña o discutimos a la maestra. Hoy me cuña ya racema a la autoridad y peor. Porque o copias a cuál esa pero mi otra congregación pagana va esa la cuñada con libertad va esa o gobernar va esa mandar pero va esa para y o reco autoridad pero eran sacerdotisas paganas sirviendo a dioses paganos con la cabeza rapada. Pablo dice no ven la pelle rapamos en la ven acá güey porque Pepe puruta Pepe ya pues una diferencia ya pues una diferencia pero en la peñemos acá pero hay pero pe servita al todopoderoso y que tú lee la escritura santa escritura pe profetizar y se upea pe lee pe orar pe compartir la escritura bajo autoridad de su esposo pe señal de autoridad está la pendevelo. Entonces hoy más diferencia Pepe la que él oye pues a Pablo en un te o legisla o muy orden hoy más diferencia. Upeo el objetivo en ese tiempo, para ese momento. Ahora, si el resto quiere seguir esa tradición, me va a venir el problema. Pepe cuando tamba esa va. Pese seno peipurú todos los días, peipurú todos los días. Peipurú seno en el momento del culto, las mujeres su velo, en ese momento usan y ya está. Pero a esa huecha me llegó a leer de como que me hacen preguntas. Bueno. En la congregación del Mesías debe haber orden y ese orden se debe respetar por tener una directriz santa y para marcar la diferencia con las congregaciones paganas. Es decir, congregaciones paganas hay mujeres sacerdotisas y mujeres con cabeza rapada. Varones que adoraban al dios Dionisio tenían que cubrirse la cabeza. Entonces, bueno, ñandé, a ver, ya como hay un peja, mi cuimba escuela sacerdote adoradores del dios Dionisio, ya pues yo no sé qué forma se cubrían la cabeza. Va esa guamba, ya para los modiñas can escuela y hoy me hago imagina ya o ya tu diabeo, va a hacer una pura itima, vea con estudio, pero allá pretende más, pero por lo menos ya le como la base. Sí, los varones que adoraban al dios Dionisio tenían que cubrirse la cabeza. Las mujeres sacerdotisas adoraban con la cabeza descubierta. Las que tenían la cabeza rapada eran las que servían en los templos paganos como prostituta consagrada al ídolo, en este caso al dios de su preferencia. Bueno. Estas mujeres eran conocidas como las hieródulas. Hay camino que es la hieródulas. Ya no me está anga de los siglos guardé mi cuña acá pero así eran prestaban servicios sexuales en los templos paganos, se encargaban de eso. Ya pues la pacto la puedo pedir o él ahí en algunas ocasiones tenía que dar su ofrenda, en algunas ocasiones era gratis el tema. Entonces los hermanitos fuera de la congregación del Mesías, tiramos y tentación me metió y esos templos estaba dentro de las ciudades también. Oíjame ahí la congregación del Mesías Mieñe reunido para ciudad, entonces había puja de poder de lucha espiritual ahí. Peñeme mina y no encuentra. A lo mejor luego haga ya un Miami TV, pero otro tipo de lucha ya le digo. Entender, pamba, eres para la cuñame y bueno,
Al menos la pende motín, la pende canagüeja, entonces pille rapa. Porque mi prostituta perdón por la palabra, pero esa prostituta que sirven a otros dioses, humillante la ñeca pero. Al menos la pende motín, la pende canagüeja, anda Moisés la velo, bueno. Pepe moñaca pero, pues, viene con pecha y gusto beta PM, o sea, tipo ironía hoy por UPB. O sea, como en que vean más, que pueden razón ya de saquen no a ni o adoptarse papel costumbre. Más adelante es más PM. Las mujeres callen en la ojo y yo era queja ese papá. No ni tranquilizar y la hermana te guían todavía con el querer interrumpir en los cultos o discutir la maestro. O intervenir en alguna en algunas disertaciones. Oye, es hasta la Imena, ¿ves? Ella vio la cosa de esposo la maestro explicar la escritura y no interrumpí Pablo hoy. Ayer iba la maestra Yagua de ese Pablo. Pablo dice, bueno, que las mujeres callen la congregación. Mientras ella explica y no, pues van a pedir a Moisés, lo por anducción no fue por andu joga, ¿verdad? Imena. Pepe la J e Imena di o Parango ñembo es la culto jave. Parango ñembo es la sinagoga en ese tiempo o en las casas o en la congregación. Pero ¿por qué pregunta ahí justamente cuando el maestro está explicando? Una falta de respeto al maestro. Bueno, más o menos ya pima me metí pincelada ya. Ya toca todavía imagina, weón. Oye, hay como en la ombuta hacerlo y está una pregunta, weón. Las mujeres, sí, las mujeres sacerdotisas adoraban con la cabeza descubierta. Lo contrario a las mujeres creyentes en el Mesías que adoran al Todopoderoso y creen en el Mesías. Demostración de autoridad, que está bajo sujeción, que hay orden, que hay respeto. Porque luego esta idea de respeto a los mensajeros. A mí otro punto respetar yo. Eso no hay pues respeto. Eso es lo que es. Vean de Google la tema. Pues para eso nomás Pablo hizo esto. Ahora si y todo quieren seguir, ya por seviti la presa, por seviti la presa, yo. Y por algo ahí se contan bailio y gusto y esa y por la hermanita cuera la o impevejala y verlo y paz y queja en orden muy pulcro allá durante el culto allá igual veílo todos los días que en la Toreco, pero eso ya depende de cada pastor de cada congregación. Ya es a mí otro oye más güey hieródulas vejecanas. Bebé está y te imba. Ella topa la y raro y luego a término. Llegó a estudiar cuá topamba. Ego pe y se ya está la diccionario mian. Socorro ya esa mío iba la peala y foto y para una información acá topa y te hoy. O iba y te. Bueno, ya entendemos los hermanos acá todas las preguntas. Ya sacamos oye, es peixe. Y bueno, vamos a seguir en 11.7 y en adelante. A mí me puede apuntar cualquier cosa ya, o me está ahí de tiro ya aclarar más ya. Cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier duda. Al más 595-985-162-975. Oye, más, ahora ya me voy a el programa que te diga ahora. Y yo topata con lunes, oye, yo topata y correo muy correo más. Oye, tengo beso. Hasta el lunes, niño.